Esto para mí es un reto. Cada vez que tengo que hacer una ponencia ante un grupo grande como pueda ser este, me pido más cosas, cada vez un poquito más, una vuelta de tuerca más. Yo hace unos años tenía miedo a hablar en público, ya no lo tengo. Pero reconozco que, entre otras cosas, hay que practicarlo. Entonces, cada vez un pasito más. Es la primera vez que me voy a desprender del PowerPoint. Y eso tiene riesgos. No es la primera vez que me siento. También yo era como me muevo mucho, soy de las que me gusta estar ahí en la arena y mientras estoy con el PowerPoint gesticulo, os veo, os hago preguntas, tal. Hoy he decidido que no. Que iba a hacerlo sentadita y que iba a hacerlo, bueno, antes era papel, ahora me he traído el iPad, lo voy a hacer con el iPad. Vamos a ver qué tal me sale. Me puedo equivocar, pero me permito el error, ¿vale? Aunque quede fatal y luego no queréis mirarme, yo me voy a permitir el error. Siempre tengo mucho en cuenta a Churchill, en los cursos que doy sobre oratoria, le tengo siempre en cuenta, era un grandísimo orador. Y él decía, si solo se me permite hablar durante 10 minutos, necesito una semana para prepararme. Si puedo hablar una hora, necesito 2 días. Y si mi tiempo es ilimitado, puedo comenzar a hablar inmediatamente. 10 minutos o 25 es prácticamente lo mismo, es poco tiempo. Entonces hay que pensar bastante. Llevo pensando un mes y pico en la conferencia. Luego cuando lo escribas no importa, da igual que sea ayer o hace un mes. Pero sí que el tiempo de reflexión y el tiempo de pensar las cosas es muy importante. A veces dices, hoy no estoy trabajando en esto y te sientes mal. Yo ya he aprendido a que no es así, a que durante el tiempo en el que estoy pensando algo pero no lo pongo sobre el papel, en cualquier caso sí estoy trabajando sobre ello. Mi cerebro inconsciente y mi consciente trabajan. De modo que cuando te pones a escribir, todo sale con bastante más fluidez de la que pudieras pensar. En mis conferencias, incluso en las que son largas de 1 hora y media, no me gusta dar más de 1 o 2 ideas básicas. ¿Por qué? Porque si quiero dar muchas ideas, el ser humano tiene una capacidad limitada de absorción. Entonces prefiero dar 1 o 2 bien dadas y que se fijen y que eso a la persona al día siguiente le sirva para trabajar. Entonces, a ver si las que he elegido os gustan. Tengo 2 objetivos en estos 20 minutos. Primero, el abrir vuestro abanico mental de posibilidades. En última instancia, lo que quiero es que os quitéis la etiqueta, el rol de Project Managers que lleváis y que miréis más abajo y que pensáis en todas las cualidades y en todas las capacidades que os hacen llegar a ser buenos Project Managers. Porque esas capacidades son las que os pueden abrir la puerta hacia otros trabajos en estos momentos en los que no siempre es fácil encontrar trabajo de lo que uno ha venido haciendo hasta la fecha. Entonces, primer objetivo, abrir vuestro abanico mental. Y el segundo, oye, si os puedo dar un poquito de esperanza y de optimismo, mejor que mejor. Vamos para allá. Aparte de las competencias técnicas, que la mayoría, todos tenéis, también hacen falta para mí 3. Yo he puesto 3, que para mí son críticas. De hecho, mi doctorado va por ahí, no sé cuándo lo voy a terminar, he conseguido terminar el DEA, pero bueno, mi negocio me exige mucho y al final tesis la dejo siempre de lado. Pero el caso es que me he tirado hacia los temas de psicología positiva, de investigación en resiliencia y de gestión de las emociones. Y estoy encantada. Entonces, para mí, que tengo ese sesgo, considero que entre las muchas cosas que os hacen falta para sobrevivir felizmente a estos días son 3. Una, el optimismo. El optimismo es simplemente la capacidad de esperar cosas positivas en un futuro. ¿Vale? Hay mucha gente que anticipa, aunque no lo pienses, aunque no sea consciente de ello, anticipa constantemente catástrofes. Y me va a salir mal la entrevista, y no me van a contratar, y me voy a morir de hambre, y voy a estar bajo un puente. Entonces, como que ese miedo se impregna de nuestro ser y nos hace cometer errores y ser menos naturales y menos valiosos de lo que podemos ser. Una es el optimismo. El optimismo, ¿qué es lo que hace? Que cuando metemos la pata o nos pasa algo que no queremos, nos hace adoptar la responsabilidad que tenemos en nuestra justa medida. Hay gente muy victimista que se echa la culpa de todo lo malo que pasa y hay gente que echa balones fuera constantemente. El optimismo que yo preconizo es un optimismo en el cual tú asumes tu justa responsabilidad simplemente para aprender de tu error y luego seguir adelante buscando nuevas vías.
La segunda gran habilidad que hace falta para mí es la resiliencia. Según la investigación grande que hice de estudios de resiliencia para el doctorado, se define de dos maneras. O bien la capacidad de recuperarse de los contratiempos de una manera fácil y pronto, o también la capacidad de sufrir poco ante la adversidad. Existen esas dos acepciones en el mercado. Y fijaos que estoy usando la palabra contratiempo, no estoy usando la palabra adversidad. ¿Por qué? Porque toda adversidad es un contratiempo, pero no todo contratiempo es una adversidad. Hay contratiempos que parece que lo son y al día siguiente nos damos cuenta de que es una bendición del cielo. Y si no, pensad en este momento, en alguna ocasión, en que algo os ha contrariado y al poco os habéis dado cuenta de, menos mal, qué bien me ha venido. También ahí es donde entra la resiliencia. Hay adversidades que podemos convertir mediante el ejercicio consciente y había escrito esfuerzo, pero lo he quitado porque en realidad no tiene por qué ser esfuerzo, simplemente el ejercicio consciente en una bendición. Y eso nos puede ocurrir, por ejemplo, pues si se nos muere la madre con 12 años. Y al cabo del tiempo podemos sacar aprendizajes y cosas buenas para nuestra vida de ese hecho tan doloroso, de esa gran adversidad. Eso es resiliencia. La tercera cosa que hace falta son las creencias positivas sobre uno mismo, el mundo y el futuro, que está muy relacionado con optimismo. Sin creencias positivas sobre nosotros mismos es difícil vivir. El caso que traigo tiene que ver con ese tercero. Inversión en uno mismo. Aquí yo me canso de ver gente que hace cosas raras. Yo tenía un cliente que le costaba, bueno, fue cliente un tiempo, pero que luego lo dejó por un tema de dinero. Le hacía mucho duelo gastarse dinero en despojarse de todo aquello que le atormentaba. Sin embargo, estaba siempre buscando irse a un viaje al extranjero y no le importaba el dinero. Y las personas tenemos básicamente dos tipos de estrategias de afrontamiento de la situación. Lo que es el afrontamiento activo, el voy a resolver mi problema, lo que me atormenta voy y me lo quito. Y la tercera es la evitación, el escapismo. El viaje es un escape. En esto de la inversión, una manager de Accenture, un día estaba hablando con ella y me hizo mucha gracia porque dice, dejar de invertir en la propia mejora en los momentos de crisis es como darse de baja de sanitas precisamente cuando te pones enfermo. Me chocó muchísimo eso que dijo, tenía toda la razón del mundo. Precisamente cuando nos vienen mal dadas es cuanto más tenemos que mejorar. Cuando tenemos un accidente, yo recuerdo, me caí saliendo del trabajo, estuve un mes con la mano escayolada. Cuando me quitaron la escayola solamente podía hacer este movimiento. Pues ahí es donde tuve que invertir tiempo, esfuerzo, salir más tarde, lo que hiciera falta para ir a mi rehabilitación y poder hacer esto, que he recuperado un 90%. Entonces, esto es lo mismo. Si estáis en situación de desempleo, eso es como cuando yo me rompí la mano, ¿no? Hay que dedicar tiempo, esfuerzo, ejercicio y dinero a hacer estas cosas. Cuando me fui a trabajar a Londres, que fue mi primer trabajo, tuve la gran fortuna de que era una compañía, en especial a nosotros que teníamos que estar viajando por todo el mundo, nos daban mucha formación en liderazgo y en habilidades directivas y en relación y en gestión del estrés. Entonces, en el curso de gestión del estrés que nos dieron, hay una frase que yo me he quedado siempre con ella y que tiene que ver con estas profesiones de ayuda a la que ahora yo me he decantado después de 15 años en finanzas. Llevo casi el mismo tiempo en una profesión de ayuda a la gente, o sea que llevo 30. Dicen, no dan premios especiales a quienes hacen el camino solos o llegan a la meta solos. Alejandro Magno fue el más grande de todos y tuvo mucha gente que le ayudó, pero entre ellos Aristóteles, que fue su mentor. Por el hecho de tener un mentor, Alejandro Magno no fue menos grande, sino todo lo contrario, fue más grande. Entonces, eso en España, como en la cultura de si pido ayuda soy débil, yo os animo a retar esa creencia que en otros países no existe. Vamos al caso. Yo llegué al negocio de la empleabilidad, más o menos en 2009, que fue cuando llegó mi primer cliente que no tenía trabajo, que lo quería tener. Y llegó y me dijo, lo primero, ayúdame
hacer el CV. Pero luego llegó la segunda parte, que es que tenía que aprender a relacionarse de otra manera. No fue el primero, luego fueron llegando más. Entonces esto se ha convertido pues, como en un gran nicho de mercado mío. En este sentido, a finales del año pasado me llegó una persona, un project manager. Y como es un project manager, os lo traigo. De los que he tenido, he elegido esto, pues si acaso a alguien le puede... Y de hecho me ha dado cosas que yo os lo traigo a vosotros como regalo, son su regalo. Yo solamente soy la que lo cuento, pero es un regalo de esta persona para vosotros. Esta persona había recurrido ya a orientadores profesionales y según ella no había obtenido la asistencia que necesitaba. Me decía que lo que le daban era un trabajo muy estándar, muy para todo el mundo y que ella necesitaba algo muy específico para ella y que la utilidad de lo que le habían dado hasta ahora era muy limitada para lo que ella necesitaba. Escribí un artículo sobre una frase que le habían dicho a uno de los orientadores, que le dijo: vaya, tienes ante ti muchas puertas, pero todas cerradas. De hecho, todavía cuando pienso en esa frase me resulta, y eso que no me la dijeron a mí, me resulta profundamente dolorosa. Creo que eso no se le puede decir a nadie. No hay puertas cerradas, todas pueden estar tan abiertas como nosotros queramos. Entremos o no entremos, eso es otra cosa, pero pueden estar tan abiertas como nosotros queramos aquí mentalmente. Le habían dicho qué había que hacer, pero no le habían explicado el cómo. Y ahí es donde pues el trabajo de counseling o de coaching se distingue de los demás, que no nos limitamos en el qué, sino que realmente vamos al cómo. ¿Por qué? Porque a mí me dicen algo que toca hacer y digo, ¡ay, qué buena idea! Y me voy a casa tan contenta, pero al día siguiente digo, bueno, ¿y yo esto cómo lo empiezo? Y además, ¿este qué? Va con nuestro ser, porque cada persona tiene un qué distinto. Cada persona... su naturaleza le permite hacer cosas distintas con más facilidad que a otros. Pues eso es lo que hay que potenciar y eso no lo hace una orientación estándar, como decía esta chica, sino alguien que esté más enfocado de persona a persona. Este cliente se planteó conmigo dos objetivos. Primero, revisar y mejorar el CV. Bien, hasta ahí bien. Tuvimos 2 sesiones porque tenía un perfil bastante técnico y había que depurar bastante para que el gran público que podía recibir y de muchos sectores, que era el objetivo, que pudiera recibir su currículum, lo pudiera entender. Y era tremendamente técnico. Y ahí nos llevamos la mitad del tiempo. Lo que yo metí por mi propia cuenta fue el modificar ciertas creencias negativas que ella tenía sobre sí misma, de modo que llegaba a las entrevistas handicapándose, hablando mal, en medio inglés, a ella misma con sus pensamientos. Y estoy en desventaja, o sea, no os voy a decir el por qué, ¿no? Porque ya es un terreno confidencial, pero sí ella se sentía en desventaja con respecto a otras personas por una creencia que tenía ella. Bueno, pues hubo que modificársela, por supuesto. Y unas cosas las voy aprovechando de procesos en procesos. Con esta persona diseñé algo completamente nuevo que estaba basado en la máxima de Albert Einstein. Albert Einstein como pensador me encanta, coincido mucho con él. Entonces una de las cosas que circulan por ahí que a mí me gusta mucho es esa de que dice: no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Has de aprender a ver el mundo con ojos nuevos. Y entonces yo con esa máxima en la cabeza dije, bueno, a ver, ¿y yo qué pienso para esta mujer? Y conseguí un ejercicio que me pareció bastante sencillito, que también mantengo porque en confidencialidad, bastante sencillito, que ella trabajó en casa, luego vino y lo hablamos juntas, yo la ayudé a parir. Sócrates decía que él era ¿cómo se dice?, una comadrona. Bueno, yo me siento a veces un poco comadrona, ¿no? Se trata de que la gente para sus propias ideas. Entonces ella vislumbró que había como algunas áreas, cualidades, en las que podría trabajar con éxito con el bagaje que tenía. Gracias a haber practicado como project manager, como vosotros bien sabéis, infinidad de roles. Yo creo que el trabajo de project manager es uno de los más completos que existen y a veces bastante menos valorado de lo que yo creo que debería ser. Esa es mi opinión particular, pero como muy completo. Entonces, esta mujer decía: director de orquesta. Ella había ejercido de director de orquesta innumerables veces. Agente para poner de acuerdo a varias partes implicadas en el proyecto. Buscador de recursos. O hasta asesoría legal en aspectos técnicos.
Claro, luego esto hay que materializarlo, ¿no? Hay que materializarlo en puestos concretos y después de nuestro análisis, las áreas que para ella eran apetecibles, que fueran las que yo tomé nota, para vosotros a lo mejor hay otras, pero para ella las apetecibles eran las siguientes. Y yo luego las cuento, pues yo doy ideas. Como agente para poner de acuerdo a varias partes, relaciones institucionales. Por ejemplo, la primera. Como buscador de recursos, podría hacer fundraising, o sea, financiación de proyectos o de startups. Podía hacer desarrollo de negocio, business development. Podía hacer consultoría. Asesoría legal para temas técnicos concretos también podría hacer. Y hasta mediación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 áreas nuevas en las que poder buscar oportunidades. Además de esto, descubrió alguna cualidad más, bueno, descubrió, ya la tenía, pero se dio cuenta de que la tenía para poner en el currículum, como fueron creatividad y el manejo de los equipos disciplinares, multidisciplinares y de alto rendimiento. Resultados que ella reconoció como tales. Pues ella reconoció que estaba más enfocada, que veía posibilidades que antes no veía, que de eso se trataba y de eso se trata hoy, yo es lo que quiero. Que manejaba mejor el lenguaje, de modo que podía transmitir en las entrevistas laborales su lado más atractivo, de una manera más natural y más fluida, que tenía una manera distinta de ver y ordenar la información, supongo que era mejor, porque si no, no me lo habría dicho, pero sí que era distinta, un pensar más rápido y limpiar más el caos, y luego como colofón, ¿no? Se sorprendió pensando, soy un tren de alta velocidad, pero daba imagen de tren de mercancías. Esto fue el colofón del proceso, se fue muy empoderada, muy contenta. En resumen, amplió sus opciones, amplió sus horizontes. Si algo quiero yo luchar en este país es por la creencia, para mí, irracional, de que el pedir ayuda implica debilidad. Y nada más, esto es todo.